Hoy vamos a hablar sobre el tema Saludos de Casa Madre. Los tiempos están cerca, Iglesia Internacional. Vamos a hablar sobre el tema la fe que es posible. Mateo 17:20. Un solo versículo voy a tocar, pero este versículo, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Señor, aleluya. Lord, amado papá, amado creador, amado Señor Dios del universo, de los cielos y la tierra, que todo que se mueve, respira, te pertenece, porque todo tú lo creaste, amado papá. Gracias, amado Señor, por dar tu Hijo, porque hoy yo, sin merecerlo, y los que estamos presentes y los que están en el otro lado, pueden, Señor, tener oídos para escuchar, pueden tener vida, pueden tener aire para respirar. Señor, solo te pido a ti, que mereces toda gloria y toda honra, Señor, que abra nuestro oído, nuestro corazón, para recibir tu hermosa palabra, pero sobre todo ayúdanos a practicarla. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Me fascina este versículo, como dice, amados hermanos. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque lo cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y este versículo enseña que la fe verdadera, aunque sea diminuta como un grano de mostaza, es capaz de superar obstáculos gigantescos, mover montañas cuando se confía en el poder de Dios, más que la cantidad de fe humana. Jesús regaña la falta de fe de sus discípulos, destacando la calidad sobre la cantidad. ¡Wow! Tremendo esto. Porque si Jesús dice: muévete, como si todo te fuera a salir bien, muévete. Porque así será el incierto. Nuestro Señor te proveerá, nos proveerá. Gloria al nombre del Señor. Y siempre habrán pruebas y tribulaciones, pero Dios no nos dejará. Solo Él nos ayudará a atravesar cada tormenta, y dará fuerza para seguir aún cuando sientas que ya no puedes más. Me gusta una frase de Teilhard de Chardin, y dice así, no sé si lo pronuncié bien, pero la escribí, y dice: no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Gloria a Dios. Me gustó esta frase, como digo, porque nos lo confirma a través de este versículo que dice en Juan 15:19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tremendo esto, porque una de las cosas que nos enseña a través de este versículo y a través de este varón que prácticamente dice que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos espirituales viviendo una experiencia humana. Porque el mismo versículo dice que Él nos rescató del mundo. No somos del mundo, pero vivimos en este mundo, pero nos rescató en el mundo. Acuérdate, el Padre nos trajo a la presencia de nuestro Salvador Jesús. Porque del mismo mundo que vivimos, nos trajo y nos mostró, dijo: venga, ustedes ahora van a vivir en lo espiritual. Porque ya Jesús murió por ustedes. Ya derramó su sangre. Entonces ustedes le pertenecen en lo espiritual a nuestro Señor.
Entonces empezamos a vivir una vida espiritual que la experimentamos a través de nuestro testimonio. Empezamos a bendecir en el nombre de Jesús. Empezamos a declarar en el nombre de Jesús. Oiga, lo que antes no hacíamos, lo que antes no podíamos hacer, ni lo vivíamos, empezamos a vivirlo en la experiencia del Espíritu Santo. Porque ahora somos espirituales, ahora oramos, ahora ayudamos, ahora creemos en una fuerza divina, ahora creemos en un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos porque está entre todos nosotros. Sabemos que el aire que respiramos en el Señor, y la única forma de poder usted experimentar esto en lo espiritual, porque antes usted no lo entendía. Entonces empezamos a vivir esto, una experiencia ahora en lo espiritual, una experiencia humana, que ahora usted empieza a detectar lo que antes usted amaba, porque era el mundo, y que lo aborrece usted. Ahora, hermanos que lo aborrecen usted todavía están en el mundo, porque acuérdense, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, si somos del mundo, ya no podemos aborrecer al hermano. Si somos del mundo, no podemos amar las cosas del mundo, pero podemos tener las cosas porque estamos viviendo en el mundo, porque tenemos que trabajar, tenemos que vivir en un hogar, tenemos que tener un carro o no tenerlo, o lo que sea, pero no tener el corazón, porque eso le pertenece al mundo. Así dice la Escritura, porque todo va a padecer, dice el Señor a través de su Escritura. Oigan, hermano, es la misma palabra de fe. Porque le estoy diciendo más que la fe, que es imposible. Porque tú tienes que vivir una fe, a experimentar esa fe que el Señor ya depositó en ti, que está en ti. Porque en el momento que es nuestro papá, nuestro creador, nos trae a los pies de Cristo, ya depositó todas las cosas que usted y yo necesitamos en este caminar. Yo quiero que vayamos entendiendo. Por eso me gustó esta frase cuando la leía, más hermano. Y se me grabó. ¡Wow! No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos espirituales viviendo una experiencia humana. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque ahora ya tú sabes y conoces y entiendes que a través de la oración, de muchas cosas que hacemos para Dios, experimentamos que no somos de este mundo, porque es que vemos las cosas como Dios las ve. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ay, Dios es fiel. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y por eso digo, mi hogar está protegido por cobertura espiritual, y lo que no viene del cielo pierde toda fuerza. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar en mi primer punto. Esa nomás era la introducción. Primer punto: obstáculos removidos de la vida. Isaías 44 nos dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Isaías nos dice a través de este versículo: anunciar la venida de Dios y preparar el corazón humano representa la eliminación de obstáculos. Los valles, baja autoestima o debilidad, son levantados. Los montes, orgullo y soberbia, son rebajados. Y lo áspero se allana, simboliza una transformación interior hacia el arrepentimiento y la humildad. Oye, ahí el Señor empieza a trabajar sobre nosotros. Isaías 45 dice: yo iré delante de ti, enderezando los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y esta poderosa promesa representa la garantía de la intervención divina, donde Dios remueve obstáculos imposibles y allanar el camino para cumplir sus propósitos, porque todos los propósitos de Dios. Pero tenemos que entrar en las cosas que Dios nos removió, o entrar ahora a tener autoridad sobre lo que vivimos en un tiempo sin Cristo, sin el Señor. Y entonces vamos a ver las mismas cosas que vivimos sin el Señor, pero ahora lo vamos a vivir con el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mira, Isaías 49:11 dice: y convertiré el camino todos mis montes y mis calzados serán levantados. Dios utiliza los obstáculos para cumplir su propósito. Gloria al nombre del Señor. Tremendo esto. Todos tenemos obstáculos en nuestras vidas.
Y hay personas y situaciones que amenazan con impedir nuestro progreso en la vida divina. Sí, porque son propósitos, pero son propósitos de Dios que se presentan en la vida de nosotros. Procesos que a veces podemos ver que son propósitos dentro del mismo, que a veces cuando tú lidereas, tú puedes aportar al otro líder porque todos nosotros los líderes necesitamos que ¿cómo se dice eso? Nos apoyemos. Sí, global. Pero cuando tú apoyas y no te apoyas, entonces son propósitos y obstáculos de Dios. Pero depende cómo tú tomes las cosas. Entonces, Dios usa esos propósitos, esos obstáculos para fortalecerte a ti. Porque acuérdate, hay cosas que tú estás en el mundo, pero Dios ya removió, que tú empiezas a actuar a través de eso que ya te removió. Empiezas a hacer las cosas que a mí me toca, somos líderes, a mí me toca apoyar, pues yo voy a apoyar. Aunque no te apoyen, tú vas a seguir apoyando. O sea, porque es tu deber, porque antes no lo hacías, pero ahora que Dios se te reveló quién es Él, tú empiezas a trabajar en el lideraje espiritual. Porque acuérdate, ahora eres espiritual. Porque has conocido una verdad que antes no sabías ni conocías. Estamos en la fe. Porque a veces estamos en la misma fe. La fe que mueve. La fe que es posible en esta vida que vivimos. Gloria al nombre del Señor. Mira, Zacarías 4:7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracias a ella. Y declara que Dios allanará cualquier obstáculo, simbolizando una gran montaña para Zorobabel. La piedra de coronación es la última piedra de la reconstrucción del templo, y su colocación entre gritos de gracia enseña que la obra completa por el Espíritu de Dios, no por esfuerzo humano. Bien, entonces ahí ante Cristo se levanta en nosotros. Se para en nosotros. Nosotros nos paramos ante Cristo, nos paramos ante las personas, cualquier obstáculo, con la presencia de Cristo. Entonces esa piedra es el ángulo en el cual sabemos empezar a declarar, a depender de esa piedra que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Empezamos a poder creer que la fe de Dios mueve montañas. Esos miedos se mueven en nosotros. Empezamos a dar pasos de fe. Empezamos nosotros a creerle en Dios, y todas las cosas que antes eran obstáculos para nosotros, empezamos a declarar, a caminar en esa fe, dando pasos firmes, removiendo todo miedo. ¿Por qué? Porque ahora dependemos de una fe que simplemente Dios nos la depositó en nosotros. Empieza a crecer esa fe porque vamos caminando junto con la piedra que es Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y empezamos a mirar en realidad cómo es que empezamos a conocer las cosas que antes no entendíamos, pero que vamos entendiendo paso a paso. Gloria al nombre del Señor. Mira, Mateo 21 dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudara, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijera: quítate, échate en el mar, será hecho. Enseña que la fe verdadera y sin duda basada en la confianza absoluta en Dios tiene el poder de lograr lo imposible. Y Jesús utiliza la metáfora de mover una montaña al mar para ilustrar que a través de la fe y quebrantable las personas pueden superar obstáculos insuperables y ver cumplidos sus deseos. Pero repitiendo, ¿no? Jesús dijo que si tuviera fe, no dudará, no solo diga, harías esto de la higuera. Siempre pronuncia esa higuera, y hemos predicado sobre esto. Pero mientras que estudiaba ese versículo, no lo había hablado, pero el Espíritu me trajo ahí mismo. Y vemos que la higuera, ¿qué es lo que representa? Los frutos, no los frutos. A veces confiamos en personas, como una vez Samuel confió, que dijo: sin duda este es elegido de Dios. Sin duda es este, pero vio que ninguno de los que él eligió no eran los que el Señor. Por eso a veces nosotros vemos cualquier persona con estudios grandemente, con universidades grandes, con palabras, con más de una vaina. Pero cuando tú te acercas, te das cuenta que no hay fruto en esa persona. Porque a veces el fruto no es lo que sabe la persona, sino lo que hace la persona. Los frutos que podemos ver, que en esos frutos que son de Dios, podemos mover cualquier montaña sabiendo que hay frutos en nosotros.
Pero dependemos que vemos que este hombre o esta mujer tiene palabra, conoce Biblia, tiene representación, tiene mucha inteligencia. Es como que fuera un superdotado, pero vemos que no hay fruto en esa persona. Y entonces entendemos, wow, me acerqué a esta higuera y esta higuera no hay fruto que sean dignos de decir, estoy creciendo en Jesús, sino estoy creciendo en lo que yo conozco, en lo que yo sé, en fuerza humana, fuerza humana de uno mismo y no en fuerza de Dios. Porque cuando estamos en Dios no hay miedo. No hay miedo para nada. Cuando se trata de cosas del Señor, no hay miedo para nada. Siempre hay un enfoque en Jesús, que hemos sido llamados al servicio de nuestro Señor. Está la piedra en nosotros. Conocemos que caminamos por fe. Movemos todo miedo, todo obstáculo. Movemos todo lo que viene en contra del conocimiento de Dios a través de nuestras mismas acciones. Entonces tú estás viendo, wow, esta higuera parece que tiene fruto, pero todavía no es el tiempo. Porque no hay fruto en esta persona. Porque tú ves el rechazo de esa persona para las cosas de Dios. Pero si conocemos de Dios, ¿cómo vamos a rechazar las cosas de Dios? Oh, yo no sé si me está entendiendo. Si yo conozco de Dios, la enseñanza de Dios, ¿cómo yo rechazo las cosas de Dios? Porque no hay fruto, no hay una certeza de que yo diga, Dios, aunque quizás no me has dicho no, pero tú me vas a respaldar. ¿Por qué? Porque tus acciones, dice la Escritura, que Dios respalda su palabra a través de tus acciones. Ojo, así dice, ¿no? Dios respalda su palabra a través de tus acciones. Entonces tus acciones, aunque no es el tiempo, Dios va a respaldar su palabra. Isaías dijo, oye, que parara el agua, la lluvia, y paró, y en 3 años volvió, y Dios respaldó esa palabra, porque es su palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Segundo punto dice, poder espiritual. Un poder espiritual, dice, capacita a los hombres a hablar con autoridad. Mire, Hechos 4 te dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Me fascina porque en Juan 13:7 dice, y le dijo Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea que hay cosas en este caminar que usted no va a entender. Porque ahí mismo lo dice en 13:7. Lo que Dios hace ahora, dice a sus discípulos, no lo vas a entender ahora. Pero después lo entenderá. O sea que hay un tiempo bajo el cielo que yo no voy a entender las cosas de Dios, pero yo voy a hacer las cosas de Dios, porque son buenas conforme a la palabra y a lo que tú haces, que son buenas ante la presencia de Dios. Todo tiene su tiempo, bajo el cielo, pero bajo el cielo no es el tiempo tuyo de tener una revelación o cosas que tú haces que no vas a entender porque no es tu tiempo. Pero después vas a entender que no era tu tiempo, pero vas a entender por qué tú hacías las cosas. Yo quiero que entendamos esto. Me fascina una vez que estaba yo evangelizando en el Rejú. Y yo antes cuando salía de todo, a Rejú yo compraba Biblia, compraba libros, compraba el CD, en los tiempos del CD eran más de una cosa. Y yo compraba todas mis cosas para brindarle a las personas. Y a veces no tenía el dinero y entonces yo usaba el diezmo de la iglesia y compraba mi poco de Biblia, compraba todas mis vainas, y entonces cuando iba a la iglesia yo hago la ofrenda. El pastor una vez, varios pastores me dijeron, oye, pero ¿por qué tú no diezmas? Y yo digo, bueno, yo ofrendo y la ofrenda viene siendo hasta más que el diezmo, pero yo uso esto porque compro esto y compro aquello y compro acá. Porque yo evangelizo para esta iglesia y usted a mí no me da la Biblia, hermano, los libros, no me da nada. Y entonces me quedo mirando, pero que te digo, bueno, pero cuando usted ve el sobre, yo creo que si ve el diezmo, la ofrenda es más que el diezmo. Porque yo estaba agradecido por lo que yo iba a una alma y hablaba y le daba una Biblia y íbamos a la casa a hacer muchas cosas. Y yo estaba agradecido con Dios, entonces estaba agradecido. Entonces mi agradecimiento era dar más ofrenda que el mismo diezmo. El pastor no entendía y yo no entendía, pero yo lo hacía y seguía haciéndolo. Estuve haciendo por unos cuantos añitos y estuve haciendo eso y estuve haciendo, y yo firme en lo mío,
Aunque me decía meter por un oído y me salía por el otro. Yo era firme, haciendo mis cosas. No entendía las cosas. Y seguía, y seguía. Me acuerdo una vez que mientras que estaba evangelizando, yo salía y cogía mi micrófono y mi cosa y salía y evangelicé en la calle. Yo era, mejor dicho, entregaba la obra del Señor. Como todavía sigo entregando la obra del Señor, pero ya en otro nivel. Y me acuerdo que yo estoy ahí solo evangelizando y dando tratados, haciendo todo como un pulpo. Y de repente viene una persona de la calle, de estos que meten su vaina, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Interpreta. Y el hombre empezó a evangelizar, hermano, en inglés. Yo no hablaba mucho inglés, aunque todavía no lo hablo, pero en el tiempo hablaba menos. ¿Y sabe qué? Y el hombre empezó a evangelizar en inglés y yo a interpretarle en español. Aleluya. Y yo entendía, claro, todo lo que el hombre, y yo estaba ahí. Y el hombre predicó como, pongamos en cuenta, como unos 10 minutos o quizás menos, pero tiró el mensaje tremendamente que todos escuchaban y yo ahí también. Y ahí hablándole, interpretando en español. Y después me entregó y dije, wow, ¿verdad? Que cuando uno da el paso de fe, Dios empieza a hacer cosas grandes aunque uno no entienda. Y esa es la fe, que es posible. Lo que tú no entiendes, aleluya, gloria al nombre del Señor. Tú empiezas a hacer las cosas. La fe que es posible, que no es con fuerza humana, no es con poder humano, no es con autoridad humana, sino poder de arriba. La fe que mueve, que se hacen las cosas imposibles. Empiezas a desarrollar las cosas, empiezan a florecer las cosas, empiezas a ver la grandeza y el poder de Dios moviéndose en la fe, que tú crees que no es posible, pero es posible en el nombre de Jesús, porque Él conoce, gloria al nombre del Señor, aleluya, tus intenciones del corazón. Vaya cogiendo, hermano, la enseñanza. Muévete, aunque no entiendas las cosas, haz las cosas aunque no entiendas, porque todo tiene su tiempo. Y lo que no entiendes, Jesús dice, después lo entenderás. Pero si tú actúas en las cosas que te manda hacer el Señor, porque acuérdate, primero que nosotros está Jesús, pero hay hombres primero que nosotros que vivieron experiencias. Amén, aleluya. Entonces cuando tú le dices a un hermano, una hermana, coge este versículo, hermana, haga esto y haga esto, ay, que yo no sé, que no tengo, hágalo aunque no entienda. Porque lo que usted no entiende ahora, mañana le entenderá el porqué. La fe que es posible, la que mueve, porque Dios trabaja a través de tu obediencia que no entiendes, pero lo haces. Y entonces dice, no, yo no estoy preparado, no, yo no voy para allá, yo no puedo hacer esto, porque esto es peligroso, porque esto es aquí. Entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Una fe religiosa? ¿Qué estás viviendo? ¿Una fe humana con cobertura del hombre o cobertura de Dios? Porque cuando tú te mueves en la cobertura de Dios, aunque tú no entiendas, Dios te va a cuidar y te va a proteger en todo lo que se mueve en lo de Él. Porque todo lo que es bueno, el Espíritu de Dios se mueve en lo que es bueno. Aunque tú no entiendas, pero se mueve. Aunque tú no veas resultados, pero es bueno. Aunque tú no veas apoyo, pero es bueno. Aunque te rechacen, pero es bueno lo que estás haciendo. Aunque te señalen, pero es bueno lo que estás haciendo. Aunque te critiquen, pero está bueno lo que estás haciendo. Porque cuántas veces nosotros venimos a los pies del Señor y venimos con ese amor y empezamos a evangelizar y se burlan de ti. Pero es bueno y tú lo sigues haciendo porque tú has creído en un Dios grande y poderoso. Esa es la fe que es posible. Porque si lo poquito le somos fieles, en lo mucho lo seremos. Entonces Dios utiliza lo poquito para que tú entres en acción. Ay, hermano, da un versículo, da el versículo. Pero es poquito, pero lo mucho te pondrá Dios. Entonces cosas que no entendemos y entonces después vemos, wow, y antes no tenía, pero ahora yo puedo dialogar, yo puedo evangelizar, yo puedo hablar de Cristo, ahora yo puedo hacerle a mi esposo, a mi hijo, o a mi hermano, al vecino, a mi amigo. Ahora yo puedo evangelizar, ahora puedo hablarle de un Cristo vivo. Lo que antes no podía hacer. ¿Por qué? Porque es fe posible. Yo no sé, pero yo
quiero que entiendas esta enseñanza, amado hermano. Porque hay personas que todavía no se encuentran, que no están preparados. Y posiblemente tenga razón. Pero si Dios lo llamó sin nada de preparación, hágalo. Porque los discípulos se movieron sin nada de preparación. Los discípulos dejaron sus trabajos de constructores de dinero, dejaron de hacer sus trabajos. Cada uno tenía su oficio. Dejaron su oficio por tomar este oficio que no entendían. Señor, aleluya. Y empezaron a caminar en este oficio que no entendían. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó sin entender, no tener revelación, ni estudio, ni ninguna experiencia. Aleluya. Ni en oración, ni en nada, ni en ayuno. Pero Jesús los llamó. Y ellos caminaron en eso. Actuaron en eso. Creyendo en Dios. Caminando atrás de Jesús. Creyendo en Él, hablando. Y después entendieron. Aleluya. Cuando Cristo partió. Y después entendieron por qué venía esa preparación que no entendían ahora. Pues yo estoy en ese tiempo que no entiendo. Este ministerio, óigalo bien. Este ministerio todavía no entiende lo que está haciendo. Pero sigue ahí. Caminando, actuando, siguiendo dirigido. Porque es bueno lo que hacemos. Yo estoy hablando aquí y el Señor lo pone a hablar a usted como lo que un día usted será. Aunque todavía no lo es. El Señor hace que la gente lo mire a usted como que tiene, aunque no tenga nada. Oh, pero este hombre está bien. Porque Dios es que da esa gracia de que tú estás bien, pero no tienes nada. Tú caminas en un ministerio haciendo las cosas y todavía no estás desarrollado como estás desarrollado, pero Dios te pone como que si ya tuvieras desarrollado. Y tú sabes que no es así. Entonces haces las cosas y caminas y actúas y hablas como la palabra que Dios te lo está diciendo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso es que empezamos a crecer en esa fe que es imposible. ¿Por qué? Porque entendemos, actualmente estamos entendiendo, más o menos, que no es el tiempo bajo el cielo, pero camino es el tiempo que no lo es. Porque necesitas una enseñanza, un aprendizaje. Y en ese tiempo tú vas a cometer muchas cosas, muchos errores. Porque en ese tiempo que tú tienes que cometer tus errores. Porque donde Dios te va a poner, ya eso va a ser en ese pasado. Porque ya aprendiste todo. Y en ese presente en el cual Jesús te va a poner, ya tienes tanta autoridad, tanto poder, que cualquier chamuco que venga, ya tú sabes. Porque lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor, aleluya. Vas entendiendo por la experiencia en la humanidad y la experiencia espiritual que el Señor te va enseñando. Gloria al nombre del Señor. Por eso los testimonios que hacemos y nosotros podemos hablarle al pueblo, los testimonios que tú has estado viviendo en lo personal con Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Entonces mira, Sí, Señor. tercer punto, las bendiciones de acuerdo a la fe. Mateo 8:3 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oiga, este es un hombre que está rogándole a Jesús, no por su esposa, no por su hijo, no por un hermano, por un criado. Oiga bien, porque el ser humano sabe y entiende quién te ama, quién es sincero, cómo te lleva, cómo él gobierna su vida. Porque en lo espiritual, en lo bueno que tú haces, ves que esa persona es sincera contigo y te habla las cosas y hace las cosas con amor. Porque cada quien en su nivel, pero en el mismo nivel está Cristo de la persona. Y vemos que este hombre, acuérdense, también les hablemos que 4 varones, por un techo que había una multitud, bajaron a uno que estaba paralítico para que Jesús lo sanara. ¿Vio? Esas personas eran amigos, no eran familiares, no eran nada. Pero había un corazón, un amor hacia ese amigo. Así como este centurión tenía un amor hacia ese criado,
Entonces, va ante Dios. No era el tiempo, pero va ante Dios y le presentan eso. ¿Vio? Entonces, depende como la persona. Por eso es muy importante que usted no sea hipócrita con nadie, ni cele a nadie, ni le lleve la contraria a nadie, porque eso no es bueno. Al solo saber que de su revelación ve que eso no es bueno, usted mismo se tiene que someter, porque acuérdese, usted ya camina en una fe conociendo a Jesús, y todas estas cosas Dios quiere que usted, no hay tiempo, pero que usted aprenda a coger buenas decisiones en ese tiempo, aunque no entienda. Usted no entiende por qué siente celo, pero quítese celo en su vida. Usted siente hipocresía, pero quítese hipocresía. No es su tiempo, no entiende. Pero tú ya has venido a unos caminos que antes no andaba. Está caminando y está entendiendo el Señor. Está conociendo a nuestro Señor a través de su palabra. Algo como el Señor nos está enseñando cómo actuar, cómo dirigirnos, cómo ser un instrumento dignos de ese llamamiento santo de Dios. Óigalo bien. Y aquí vemos estos varones que no eran familiares, no eran nada, eran amigos, personas que estaban ahí, pero sabían que eso era bueno. Es como tú dices, voy a hacer esto bueno, porque sé en un futuro tengo hijos, tengo generación, y yo sé que Dios va a tener misericordia a ellos, porque un día yo hice algo, sinceramente de amor, sinceramente para Dios, agradándole a Dios. Y tú estás en esa fe que un día Dios va a tener cada vez que se presenten obstáculos en nuestros hijos. Entonces vemos la mano de Dios sobre eso, porque Dios ha conocido tu corazón, que tú has pregado bien, con sinceridad, en el tiempo que no era tiempo, pero tuviste buenas decisiones. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno. Amén. Sí, Señor. Y posiblemente ahora no es nuestro tiempo, pero seguimos haciendo cosas. Para cuando llegue nuestro tiempo, eso nos va a quedar para poder ayudar bien esa manada de ovejas que Dios va a traer a tu camino. Aleluya. Y que todo va a crecer conforme a la voluntad de Dios. No es mi tiempo, no es tu tiempo. Sigue haciendo las cosas que son bien. Y la que no puede, déjaselo a Dios. La que no puede, ora por esa persona. La que no pueda, ponle petición ante el Señor, que el Señor hará a través de otras personas. Porque el tiempo que tú quieras hacer te amarga y te empiezas a traer problemas, cosas tuyas, a traerte cargas que no te pertenecen. Entonces también es buena decisión tomar y decir, Señor, mira esta persona, mira esto, ponla ahí. Y Dios va a hacer la obra. Y si Dios quiere, Dios te va a proveer para que proveas también. Pero si no, Dios va a poner otra persona. Pero no es tu tiempo, pero haz cosas dignas que vienen del cielo. Porque a Dios le agrada eso. Todo eso es bueno. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo creo en mi Señor, porque sé dónde me rescató. Yo creo en este camino, porque sé en qué camino andaba. Yo creo en la presencia de Dios, porque sé en qué presencia andaba antes. Y vamos en perfección, sin demora, tranquilo, esperando en Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces me gusta, mira, en el Mateo 9:21 dice, entonces los tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en el 30 dice, Mateo, tocamos ahí, entonces Jesús dijo al cinturón, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora, ¿vio? Entonces, este cinturón estaba haciendo cosas pensando en su familia también, porque todo lo que hacemos lo bueno es pensando en nuestra generación. Hay muchos que no entienden, pero ahora, antes no entendemos, pero ahora vamos entendiendo por qué tú haces las cosas que son buenas, aunque ahora no veas resultados, pero después las verás, porque no es tu tiempo, pero haz cosas bien. Y mira, y ahí dice, entonces dice Mateo 9, 29, 30 dice, entonces le tocó y los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Que la gente no lo sepa. Que la gente no lo sepa más por tus, mira. Que la gente no lo sepa, no por tu boca, sino por tus hechos. Porque, vuelve a este versículo, porque yo creo que no entendí, muchos no te lo. Entonces los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. O sea que tus hechos hablen más
que por tu boca. Porque el Señor dijo, mira, que nadie lo sepa, que no vaya. Y yo decía, pero ¿qué quiere? Pero me vino esto, y sé que esto que viene es por la revelación del Espíritu Santo. O sea que me viene y me dice que no sea tu boca tu hablar, porque muchos hablamos creer en un Dios, pero los hechos demuestran por lo que yo hablo en mi boca. Que los hechos hablen más por lo que yo hablo. Mis acciones hablen más por lo que quien yo he creído. Que mis hechos declaren a través que todo lo que yo hago, lo que tú haces, es porque a nuestro Señor le place hacerlo. Que tus hechos demuestren que en realidad tú tienes debilidades, pero en esa debilidad caminas haciendo lo que es bueno. Que tus hechos hablen por lo que Dios está haciendo en tu vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y mira que dice, y en el 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Ajá. Yo creo que mis hechos van a hablar por lo que mi Señor y Salvador está haciendo en mí. Mi relación en mí, yo directamente con Él. Gloria al nombre del Señor. Muchos hablan, sí, Dios, Dios, Dios. Pero cuando llega algo que tiene que hacer para Dios, no. Tienes mucho estudio, pero no haces nada para Cristo. Al menos que no sea con la cobertura humana. Al menos que no te mande una cobertura humana. Y no puedes hacerlo porque quieres que hablen de ti todo lo bueno que tú haces, pero no que Dios hable por ti. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando tú llegas a esta persona, no tiene fruto. Esa higuera se ve bonita, se ve bien, pero no tiene frutos de Dios. Porque dice, para el que cree todo es posible. Y yo creo en mi Señor. Entonces quiere decir que es posible en lo que yo voy a hacer. Es posible. Porque simplemente es actuar en lo que tú no crees. Porque ya se ha movido toda montaña de ti. Por eso el que tiene fe puede decirle un grano de mostaza, dice a la montaña, muévete. Entonces yo creo que yo puedo salir a hacer esto para el Señor. Sin tener represión del hombre. Porque hay personas que piensan más en la represión del hombre, que lo van a meter en disciplina, y no que Dios te meta en disciplina por no hacer las cosas. ¿Estamos claros en esto? Entonces la fe que mueve es cuando tú actúas en lo que el Señor mismo te está enseñando directamente en tu experiencia personal con Dios. Y si tú me dices, pero tú has tenido experiencia, antes yo no entendía cuando estaba en los 8 o 9, estaba entre los 8 y 9 de los años. Mi papá me llevaba a la iglesia. A mí no me gustaba que me llevara a la iglesia. También usaba mi hermana Hilda, me acuerdo cuando me llaman a la iglesia Santa Cruz y me llaman a la iglesia cristiana. Mi papá era eso de doble pensamiento. Cuando quería ser católico, cuando ser cristiano, era así. Entonces iba para el catolicismo y iba para allá. Y mi mamá siempre, cuando él iba, ella arrancaba con mi papá. Pero me acuerdo que ese día me lleva, y yo ese día estoy con amigos y vente para la iglesia. Yo me acuerdo entre los 9 y 10. Pero yo no entendía. Pero uno es bien obediente en este. Para los niños ahora no son obedientes a los padres. Estos niños de ahora no son obedientes. Le dicen, esos no son obedientes, son respetuosos a los niños ahora. Han un espíritu bien, por eso usted tiene que ser fuerte. Aunque digan usted, no tiene que ser fuerte. Porque todo eso le va a enseñar a ellos un día, porque ellos van a tener su propia familia. Tiene que seguir fuerte con ellos. Y me acuerdo que me llevaron del Quemadito a la Inmaculada. Vivíamos en el Quemadito, en un barrio de la Inmaculada, pero vivíamos en el parte del Quemadito. No sé si existe ese barrio ahora. Y me llevan para el Eucarístico. Y me acuerdo, mi papá me llevó a esa iglesia al Eucarístico. Y entonces las mujeres iban por un lado y los hombres para otro lado. ¿Usted no se acuerda de la experiencia del Espíritu Santo? Yo recibí esa experiencia del Espíritu Santo, no entendía el por qué. Y me acuerdo que caí, todos esos hombres me pusieron las manos, incluyendo mi papá. Yo era el único niño que había. Y yo veía que la gente hablaba en lengua. Y yo me miraba y yo, ¿qué estás loco? Porque yo era bien travieso a esa edad. Súper travieso. Y cuando salimos de ahí,
no sentí esa experiencia adentro. Pero cuando salimos del lugar, estuve caminando sobre esos 45 minutos o casi 45, una hora de ahí en el Eucarístico, allá al Quemadito, la Inmaculada. Mis pies no tocaban la tierra. Mi cuerpo no lo sentía. Y mi papá y mamá me llevaban de la mano y yo lo iba mirando y decía, ¿no me están viendo que estoy caminando en el aire? Yo. Y ellos van hablando y yo en el aire. No toqué tierra durante ese tiempo. Eso es caminar en el Espíritu Santo. Sin locura. Sin hacer gritos. Ni que cae una, como que usted a la cabeza la quiera arrancar. O tirarse sobre el piso y recorrer con el piso dando vueltas toda la sala de la iglesia. Eso es otra presencia, pero la presencia del Espíritu Santo. Porque yo sentí la experiencia del Espíritu Santo y me habla bíblicamente como la experiencia del Espíritu Santo. Todo es en orden. Cada uno en el Espíritu Santo glorificando el nombre de Dios en un solo lugar. Puede ser ahí hinclado, llorando, parado, pero no haciendo show. Eso es para los religiosos que creen que el Espíritu Santo es dándose golpes, tirándose, cayendo, maltratándose el cuerpo, la cabeza se la quieren arrancar. Eso es para los religiosos, porque es otro espíritu al que está tomando control en esa adoración. Sí, amados hermanos, bíblicamente el espíritu es un espíritu de orden, aunque muchos no lo quieran entender, porque no hay cabida. Leyendo no entienden y escuchando no escuchan. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Seguimos por ahí. La fe que mueve montaña, amados hermanos. Por eso Jesús le dijo, si puede creer, el que cree todo es posible. Todo es posible al que puede creer. Usted puede empezar y si cree haciendo las cosas bien, aunque no entienda, si está haciéndolo bien, pueden pasar los años y usted va a seguir